Bienvenidos a POV Podcast, tu canal favorito de la diestra. Por más que a Beto no le guste que diga eso en el intro, porque se siente aludido, yo sé que este es el canal favorito de ustedes. Yo le doy gracias a Dios y a ustedes por estar aquí conmigo. Te pido que te sigas suscribiendo al canal, que enciendas la campanita, que le des like al video, que comentes y compartas. Y mire, en el día de ayer, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, ofreció su mensaje de situación de Estado. Dentro de las características del mensaje, por ahí escuché que ha sido uno de los mensajes más largos jamás ofrecido por un gobernante a la legislatura y al pueblo puertorriqueño. Así que hubo muchas cosas que se dijeron dentro de este mensaje. Hay personas opinando que fue un gran mensaje, hay otros diciendo que parecía más un discurso más de campaña. Pero yo en el día de hoy me traje al caballote, a un profesional realmente contributivo y fiscal, para que nos ponga al día un poco de lo que, o nos ponga en contexto todo lo que se estuvo diciendo y ver si lo que se dijo en el día de ayer son cosas que están más acercadas a la realidad o alejadas de ella. Hoy vamos a estar discutiendo con el jefe de agencia más querido, yo creo, bro, tú eres el jefe más querido, ¿no? Antes de decir el nombre, que ha pasado por alguna agencia y más aún por Hacienda, que yo tengo mis reservas en cuanto a Hacienda, las podemos hablar también. Pero estoy hablando nada más y nada menos que de Francisco Paquito Párez. Saludos, Mike. Gracias por la invitación y contento de estar aquí con todos ustedes en esta nueva etapa de mi vida. ¿Te gusta? ¿Te lo estás disfrutando? Esta yo creo que es la mejor etapa porque vivo la añoranza, ¿verdad? De los buenos tiempos allá como servidor público, pero viéndolo de afuera, con la experiencia ya marcando un poco cómo uno ve las cosas, pero también esa libertad de poder expresarse, porque muchas veces no siempre, cuando una persona decide ser secretario, sí, uno renuncia en muchas instancias a su visión de lo que debe ser política pública para defender la política pública de que es funcionario electo, que es quien la establece. Y luego de servir, ¿verdad? Dentro de mis mejores capacidades posibles, poder transmitir lo que uno siente desde su perspectiva personal en los distintos foros, pues es algo que me llena de mucha alegría, porque fueron 7 años bien intensos en el departamento y obviamente pues extrañando a mi equipo de trabajo, que los adoro muchísimo y les debo tanto en la vida. Pero también reconociendo que la decisión que tomé de irme era la correcta y agradecido ahora por la oportunidad tanto en el sistema hospitalario Metro Pavía, que me dieron esa oportunidad de estar un año allá manejando uno de los principales sistemas de salud de Puerto Rico, las finanzas, y ahora en la firma RRC allá en Ponce con mis compañeros y mis socios en esta nueva etapa. Y ven acá, ¿cómo tú lo hiciste? Porque lo dije a modo de chiste, pero es la realidad. Tú eres de los jefes de agencia, a pesar de ser, yo creo que uno de los más jóvenes. No sé si el más joven. Eres el más joven. El más joven es que mi figura en el departamento se puede resumir en el secretario de Hacienda que más impuestos ha recaudado en la historia de Puerto Rico, el que ha trabajado para más gobernadores, el que más estados financieros ha emitido, el más joven y el segundo de más tiempo de la Constitución para acá, solo superado por la leyenda y para mí el mejor secretario de Hacienda que ha tenido Puerto Rico, Manuel Díaz Saldaña. No sé quién es Manuel Díaz Saldaña. Un caballo. Pero lo que te quería preguntar es porque, brother, Hacienda es el IRS criollo. Un poco más abarcador, porque Hacienda, eso es lo que la gente... Más entrometido. En el sentido en que Hacienda es el tesoro. Es el que custodia los fondos públicos. Es básicamente el tesorero del gobierno. Así que es un poco más allá y el que lleva la contabilidad. El principal oficial financiero. No se necesita ni siquiera la orden ejecutiva que Pierluisi, el gobernador Pierluisi emitió en el 2021, aclarando esto. Cuando uno lee la Constitución, solo hay 2 secretarios que tienen deberes en la Constitución. El secretario de Estado, que tiene el deber asignado en la Constitución de sustituir al gobernador en caso de que él esté incapacitado de gobernar. Y el secretario de Hacienda es el otro que tiene un deber impuesto en la Constitución, que es básicamente de establecer el orden de prelación de pagos cuando no se tienen los recursos para cubrir todas las obligaciones del Estado. Eso es el que decide para dónde va
el cachimiro. Sí, para tú poder hacer eso, pues tienes que ser el custodio de los chavos. Por eso es que Hacienda, y pues me pareció un clase disparate de la pasada Asamblea Legislativa, particularmente la Cámara de Representantes, cuando querían desvincular al Departamento de Hacienda de la Tesorería, pues claramente está impidiendo que el secretario pueda cumplir el único deber que se le asigna en la Constitución. Ve acá, yo estaba hablando, precisamente ayer yo estaba hablando con Betty y yo le decía, yo no me imagino, porque, pues por ejemplo, en la milicia, yo tuve la oportunidad de bregar con fondos y sabía cómo se movía y sabía cómo se realizaban transacciones y sí llegué a ver que los battalions tienen sus tarjetas a nombre del battalion, etcétera. Y entendía el proceso de cómo se movía el dinero. Y yo decía, acá aquí en Puerto Rico, el dinero entre las agencias, si se puede saber, ¿cómo se mueve? ¿Hay cuentas de banco específicas? ¿Tienen sus tarjetas también a nombre de la corporación? ¿O tienen que enviar un cheque en papel? Toma, vete y deposita. ¿Cómo se da ese...? Si supieras que nadie me había hecho esa pregunta, pues mira, vamos a hablar del gobierno central, porque el Departamento de Hacienda es el custodio de los fondos públicos del gobierno central. Pues los impuestos entran a una cuenta de banco que la custodia el Departamento de Hacienda, típicamente bancos privados. Antes estaban depositados en el Banco Gubernamental de Fomento. Hasta que voló Encanto. Hasta que voló Encanto. Así que está en la banca privada. Y las agencias están conectadas a través de un sistema que se estableció en los 90, que sé que el departamento está en ese proceso de transición, un sistema más moderno que se diseñó durante mi estadía en el departamento y se comenzó ese proceso de transición, pero que todavía no ha culminado. Se conectan, básicamente son nuestros preinterventores. ¿Qué significa esto? Que se le delega al jefe de agencia que valide que los gastos se están llevando conforme al presupuesto y se pagan desde el Departamento de Hacienda. Pueden haber unas peculiaridades de algunas agencias que tienen su propia cuenta de banco. Te voy a dar un ejemplo. Departamento del Trabajo con el Fondo de Desempleo. Pues es una tesorería que maneja el Departamento del Trabajo, pero por regla general necesita una autorización del Departamento de Hacienda. Así que el departamento está bien metido en la custodia y en el desembolso de los fondos públicos. Y por dar otro ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, el secretario de Hacienda tiene la facultad de poder entrar y revisar los libros de tiempo en tiempo. Así que a pesar de que no maneja la tesorería, tiene el deber de meterse, auditar y reportarle a la Junta de Directores. Volviendo al principio, Hacienda entonces es lo que viene siendo el Departamento del Tesoro y el IRS sí, al mismo tiempo. El comisionado del IRS en Puerto Rico pues sería el secretario auxiliar de Rentas Internas, silla que ocupé por 2 años y medio y para mí es la silla más dura del Departamento de Hacienda. ¿Por qué? Porque cargas la operación. El 80% de la operación de Hacienda es el recaudo de impuestos, es la que toca directamente a la ciudadanía, es la más controversial. Eso quiero oír. Sí. Porque tú lograste que la gente a ti te amara, te amara y te ama y te quiera. Donde quiera que tú te pares y todavía la gente lo comenta. Pero, brother, es una agencia que es antipática. Es un trabajo que es antipático porque por la situación de las contribuciones, no solamente aquí en Puerto Rico, a nivel nacional. Por lo regular, la cultura americana es una cultura de que el gobierno debe tasear lo menos posible y muchas veces se ve al IRS como el enemigo. Sí. Sí. Y el lograr que aquí en Puerto Rico te acepten de esa manera, siendo el secretario de esa agencia, en verdad, para mí es legendario un poco. Pues mira, es que son muchos factores, porque veníamos de un departamento de Hacienda que era muy torpe recaudando, que no se habían hecho las actualizaciones en tecnología para el recaudo de impuestos. Los reembolsos eran... Los reintegros se tardaban un montón. Las colecturías, la gente cogía hasta insolación en las filas de las colecturías. Y obviamente, pues el proceso de digitalización Suri, que comenzó en el cuatrienio de García Padilla y Juan Zaragoza, nosotros le dimos continuidad. Seguimos integrando tipos contributivos a Suri. Y la pandemia cayó en ese preciso momento donde el departamento ya había culminado la integración de todos los tipos contributivos y pudimos de alguna manera poderle servir a las personas sin tener que requerir tantos trámites personales. Te voy a dar una cifra. Las colecturías cuando yo llegué al Departamento de Hacienda solían ser cerca de 25 millones de transacciones que se daban al año de personas que iban a hacer una transacción en una colecturía. Esto es para sacar sellos de rentas internas y todas sellos, pago de contribuciones, pago de multas. Nosotros logramos bajar
de 25 millones a 5. Con la externalización en la banca de la venta de sellos y comprobantes. ¿Para qué se utilizan estos sellos y comprobantes? Mira, eso básicamente se creó, es como un tipo de cobro para cubrir ciertos servicios particulares que... Es un impuesto. Sí, obvio. Que se da para cubrir ciertas transacciones que hace el gobierno de Puerto Rico con el registro de la propiedad, los traspasos de vehículos de motor, ciertas transacciones ante el Departamento de Hacienda. Por dar un ejemplo, quieres solicitar una opinión del secretario de Hacienda sobre una transacción, cuáles son las implicaciones contributivas, pues se le obliga a pagar un sello para poder cubrir los costos asociados a esa transacción. A mí, cuando yo me mudé a Estados Unidos para acá, a mí se me hizo tan raro eso. Cuando yo tuve que ir a un cuartel, tuve que sacar me acuerdo, yo iba a sacar un certificado de buena conducta o algo así. Y me dan los papeles y qué sé yo qué rayo, y yo los lleno y voy a entregarlo de nuevo. Y me dice, no, mira, que te faltan los sellos para yo poder... Lo que me dijo la persona fue para poder oficializarte el trámite. Sí. Y yo... Pero es que el papel me lo estás dando tú. Y yo creo que exceden los 40, 50 millones de pesos. Brother, que me dijo, no, si tienes menudo, mira, ahí hay una máquina para que tires el menudo, saques el sello. Yo dije, ¿dónde yo estoy ahora mismo? ¿Qué es esto? Sí. ¿Por qué existen de esas cosas? Y a eso es lo que yo voy. Brother, yo creo que son demasiados los impuestos que nosotros tenemos en Puerto Rico. Yo estoy claro. El sistema de Puerto Rico es oneroso y también por diversas razones, ¿verdad? Para no tirarle la mala a los políticos en el pasado, es un sistema contributivo que escoge ganadores. ¿A qué te refieres con que escoge ganadores? El código de incentivos, por dar un ejemplo, promueve la manufactura, por dar un ejemplo, el turismo, pues a esos comercios que se dedican, son ganadores, pues tributan el 4% aproximadamente. Pero el que se dedica a un restaurante fuera de un hotel, pues se le encajan el 30 y pico por ciento. Y pues un sistema que escoge ganadores dedocráticamente y responde también, ¿verdad?, a la situación política de Puerto Rico, que son muy pocas las decisiones macroeconómicas donde Puerto Rico tiene una gran autonomía. Y porque Puerto Rico no maneja su propia moneda, no maneja el salario mínimo, regula una parte, pero no puede irse más allá o pagar por debajo de lo que se paga a nivel federal. Las políticas monetarias y las tasas de interés son cosas que se manejan en los Estados Unidos, que tiene un vínculo bien cercano a Puerto Rico y pues ¿qué tiene la clase política? Pues el sistema tributario para tratar de impulsar X o Y agenda. Es básicamente por la razón que se ve tanto gasto tributario. Mira, pues ok, vamos a entrar por ahí. Ya que estamos hablando de gastos, de presupuestos, etcétera. Ayer se dio el mensaje de la gobernadora conservadora de derecha, Jennifer González Colón. ¿Te sentiste representado? No. Y eso yo lo aquí he hablado infinidad de gente y ya yo creo que ya yo cogí el cantar. ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo a hacer este contenido, este podcast, cuando en realidad explota es para el tiempo de las elecciones. Pero ya yo siempre en mi podcast, desde que esto empezó, era hablando de temas políticos. Lo que pasa es que hablaba más a nivel nacional. Estados Unidos, etcétera. Pues al tiempo de las elecciones explota. Yo siempre he sido abiertamente conservador política, social y económicamente. Que eso es otra cosa. Aquí la gente todavía no tiene bien entendido lo que es ser conservador. Antes empieza conservador, olvídate, quiere un gobierno, sistema de teología que gobierne. Y no necesariamente. Como que aquí el conservadurismo se liga demasiado a lo que es la religión específicamente. Pero, yendo al punto, yo empiezo a hablar de que, ok, aquí, Puerto Rico, evidentemente tenemos problemas serios. Ya estábamos en quiebra y yo vi el crecimiento de Juan Dalmau y sus propuestas de patria nueva. Y decía, a mí me vuela la mente que la mayoría de las personas ven esto que está escrito en papel, en blanco y negro, y piensan, ok, si adoptamos estas ideas, quizás las cosas van a mejorar en vez de empeorar. Y mi mensaje era constantemente como que, espérate un momento, no siempre el cambio es para cosas buenas, ¿me entiendes? Siempre se puede estar peor. Al igual que siempre debemos estar mejor, siempre se puede estar peor. Pues obviamente,
mi contenido empezó a resonar con personas de derecha, específicamente mucho más allá, PNP, etcétera. Y fui cultivando ese nicho, esa audiencia. Ahora cuando entra Jennifer González, que by the way, esta fue la primera vez que, y siempre lo digo, que yo que le doy un voto al PNP. Y yo me decidí a votar como 2 meses antes, cuando dije, espérate un momento, que este tipo está cogiendo en serio auge. Pues cuando entra el gobierno y empiezo a ver los jefes de agencia que se están designando, digo, espérate un momento, a mí, ¿cómo que tú eres gobernadora, una gobernadora conservadora, republicana supuestamente, y tu secretario de la gobernación es un super delegate demócrata? ¿Cómo es que tu secretario de salud es liberalmente, abiertamente liberal y demócrata? Lo hemos visto. Ahí está su récord. Lo mismo con tu Secretaría de Estado. Y dije, pero usted este reguero de liberales, demócratas, como le quieren llamar, o personas de izquierda que tú tienes en tu gobierno, cuando tú lo vendiste como si fuese un equipo conservador, de derecha, etcétera. Ahí las cosas me empezaron como que math wasn't mathing at all. Y empecé a decirlo, inclusive aquí se dijeron que me estaban infiltrando a la izquierda, y tú sabes cómo es la gente. Perdí suscriptores y todo eso, pero yo lo puedo decir abiertamente. Este gobierno no es para nada lo que yo esperaba. Y a lo mejor fui un poco iluso, soy un poco iluso. O a lo mejor, como estábamos hablando los otros días por ahí, me decía, Michael, yo creo que a lo mejor tú no le diste un voto a Jennifer González, tú le diste un voto en contra del MAU. Puede ser lo que haya pasado. Pero de que si me siento orgulloso, me siento representado, no. Yo creo que en ese aspecto mi opinión sigue siendo la misma de antes de yo votar en las elecciones o decidir darle un voto al PNP. Pues decía, mano, yo siento que a mí el PNP como partido, la gran mayoría de sus líderes, no me representan realmente políticamente. Y cada día que pasa, ese sentimiento se fortalece. Te lo tengo que decir abiertamente, sí se fortalece. Que yo sienta que Jennifer González representa mis intereses o entienda realmente tan siquiera lo que ella promovió en campaña, como ella se vendió, yo creo que no. Yo creo que aquí los políticos están bien desconectados con el resto de la realidad del mundo. Yo creo que aquí muchos políticos usan mucha terminología. ¿Usted cree que Johnny Méndez sabe lo que es ser republicano realmente? ¿O Gregorio Matías sabe lo que es ser republicano? Por favor. ¿Me entiendes? Sí, en el día de ayer yo veía que las primeras expresiones de la nominada a la Secretaría de Estado ahora, ¿qué fue lo que dijo? Que ella viene a trabajar duro, de las primeras expresiones, que ella viene a trabajar duro por todas las mujeres dominicanas. Mi hermana, usted es la Secretaria de Estado de Puerto Rico. La Secretaría de Estado interviene mucho en lo que son los comercios locales y permisos que se piden para comercio, etcétera. Y tú me estás diciendo a mí que una de tus prioridades es luchar por personas que no son ciudadanos. ¿De qué tú me estás hablando? Mientras tú estás viendo lo que está pasando, como tú dijiste ahorita, en el macro, a nivel nacional, en cuanto a políticas de inmigración, a mí, yo digo, ¿cuál es la desconexión? ¿Es el idioma que es una barrera realmente? ¿Qué es la que hay? ¿O es que estas personas viven, como yo digo siempre, encerrados dentro de esta burbuja criolla? Sí, yo tiendo, ¿verdad?, a darle mucha deferencia a las personas en aspectos sociales. Sí tengo tal vez la mente más hecha en los aspectos fiscales y económicos. Y creo que por ahí es la génesis de lo que va a terminar siendo tu gobierno. Uh-huh. A mí me sorprendió de sobremanera que a pesar de todo lo que se está viendo a nivel global, de la tendencia que está teniendo los Estados Unidos, la principal potencia del mundo, en reconocer que está teniendo dificultades económicas y financieras, que está corriendo con un déficit de 2 trillones de pesos al año, uh-huh, que va a continuar siendo así porque a pesar de todas las políticas que se implementaron al inicio con Donald Trump, lo que presentó en su proceso presupuestario son medidas descuadradas por 2 trillones de pesos nuevamente. Uh-huh. Y que aquí se presentase el presupuesto... Disculpa que te interrumpa. Estás hablando del Big Beautiful Deal, sí, que Elon Musk dijo, you gotta be big or be beautiful. Sí. Una de las dos. Sí.
Definitivamente, porque es que tú no puedes tener el bizcocho y comértelo también. Exacto. Y ver que aquí, en común acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, se eleva el gasto público y las asignaciones presupuestarias a 13.100, 13.200 millones de pesos. Creo que 13.100 millones de pesos. Realmente a mí me impactó. Y me impactó también del cuatrenio del año pasado, cuando ya yo estaba fuera del departamento de Hacienda, que veo la propuesta de presupuesto del gobernador Pierluisi, que en el mismo comunicado diga, este es el presupuesto más grande en la historia de Puerto Rico, al Fondo General. ¿Cómo eso es? Fueron cosas que a mí me impactaron, con mucho respeto al gobernador, a quien le estoy bien, bien agradecido. Tengo que decir que a mí me dolió cuando vi eso. De un presupuesto... Mira, Mike, van a venir. Y yo tengo reguindado de corazón al equipo financiero de la gobernadora. Porque tienen que pararse a defender aumento en el gasto público. Y van a buscar 28 argumentos. Y sí, va a acabar en superávit. Los recaudos en el Departamento de Hacienda estaban bien cuando yo estaba allí. El año posterior se movieron bastante bien. Este año no creo que vayan a haber mayores consecuencias a corto plazo. ¿Pero es fiscalmente conservador? No, para nada. Aumentar el gasto público jamás va a ser conservador, salvo que estés preparándote para una medida conservadora de cara al futuro, pero no es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo es un gobierno totalmente insaciable. Yo ni estoy muy seguro si la gobernadora sabe que tiene el presupuesto más caro en la historia de los taxes estatales. Yo no estoy ni muy seguro si ella ha internalizado eso. Pero vamos. Viendo a su equipo, cómo lo está defendiendo, los tengo reguindados del corazón. Vamos por partes. Pero déjame hablarle esto porque lo van a escuchar en los próximos, en la locución de cómo esto fiscalmente... Pero les toca politiquear, son el equipo de la gobernadora. El problema, Mike, es que, y la Constitución de Puerto Rico permite esto, es un ejercicio miope. Estás viendo hasta aquí. No estás viendo más allá. Estás agrandando el gobierno. Evidentemente, la gestión del gobierno se está haciendo más grande a través de los recursos que le está inyectando aún más de lo que se le inyectaba antes. Van a decir que hay 28 reservas que algunas de ellas se acumularon 10 años atrás. ¿A qué te refieres con reserva? ¿Dinero guardado? Te voy a dar un ejemplo. Fondo de reserva. Que tenemos un fondo de reserva de 1.2 billones. Sí, pero eso no es de estos impuestos. Eso se vino acumulando de años anteriores. Eso no tiene que ver nada con los 13.100 millones de pesos. Se habla, que ahora es que pagamos el pay-go y pagamos los retiros del Fondo General, cosa que ocurrió yo estando en el Departamento de Hacienda. Está bien, pero no puedes pretender cubrir las pensiones, agrandar el gobierno, bajar los taxes. Alguien que me explique cuál es la política pública ahí. No. ¿Cuál es la política pública? Papá, todo eso que te acabas de explicar, yo lo puedo resumir, yo creo, con una palabra: populismo. Entonces, es tratar de estar bien con todo el mundo a la misma vez. Imagínate tú ser miembro del equipo financiero de una gobernación así. Yo los tengo reguindados del alma, a mí me da pena. Entonces lo escucho, los leo. Que si tenemos reserva, esto es fiscalmente responsable. Bueno, si te pusieras los espejuelos para no ver las cosas con miopía, te darías cuenta que le estás haciendo un grave daño al futuro. Y Mike, no es ni el mío. Tu futuro y el mío ya están básicamente rifados. Lo que se está jugando son nuestros nietos, nuestros hijos, una isla que se está despoblando, que cada vez ve que el gobierno no se puede transformar, que no genera conciencia, que no manejan los recursos con prudencia, que cada vez el presupuesto aumenta más y más, Mike, el presupuesto del Fondo General. Pero quiero llegar a eso, lo tengo anotado. Quiero llegar a eso y que toquemos base ahí un poco. Ella ayer dice que llegaron a un presupuesto balanceado. Y tú traíste el dato de que desde el gobierno de García Padilla, el presupuesto ha crecido en un 40%. Sí. Bien brutal. En un 40%. Y no es suficiente. No te pones a pensar. No te asusta. No, claro que me asusta porque yo digo, cuando a ti te enseñan ciencias políticas, o esto se escucha todo el tiempo en la política, ¿qué es la política? La administración de recursos limitados para necesidades infinitas. Sí. Brother, ¿cómo a nadie le hace lógica a esto? Sí. O sea, no puede ser que yo, un poscatero que me siento aquí a hablar babosadas detrás de un micrófono, entienda el manejo de un presupuesto mejor que esta gente. Mira, Mike,
de verdad a mí me duele muchísimo y yo estoy convencido que el gobierno de Puerto Rico pudiese operar casi con servicios inalterados con cerca de 700, 800 millones menos de lo que está operando del saque. O sea, yo no estoy hablando de transformaciones puras y duras, sino poquito de rigor. Un poquito, leve rigor. Salió la Junta de Control Fiscal y dijo que el presupuesto balanceado se fue por la borda. Bueno, ellos van a seguir en su para adelante y para atrás. Por algo de vital. La verdad es que la Junta de Supervisión Fiscal envió a consideración de la rama legislativa o notificó que el presupuesto iba a ser de cerca de 3.100 millones de pesos, que son, es como 400 millones más que el último presupuesto mientras yo estuve en Hacienda. Hace 2 años. Hace 2 años. Ya ha crecido 400 millones. Entonces, yo te lo digo que los tengo reguindados del alma. El equipo financiero actual del gobierno de Puerto Rico, yo los tengo reguindados del alma porque tienen que salir. Están en esta encrucijada. Tengo que decir que esto es fiscalmente responsable. Pero ¿por qué no son valientes y no son honestos y dicen, señora gobernadora? Una política pública, porque la política pública es gastar más. Y eso se le tiene que respetar a la gobernadora. La elegimos. Elegimos a una gobernadora que, utilizando su primer presupuesto como punto de partida, se perfila como la gobernadora que más impuestos de la gente va a gastar en un cuatrenio. Ese es el hecho. Ese es el hecho. Y por bastante. O sea, no se le va a acercar. Tú pudieras argumentar, no, que Pierluisi emitió 10,000 millones de pesos en el servicio a la deuda. Sí, pero eso se venía acumulando de antes. Es una estrategia. Fuimos acumulando responsablemente para cuando viniera el plan de ajuste, pues tener los 10,000 millones de pesos, poderlo aportar al plan de ajuste. Pero neutralizando esa parte del Fondo General de los impuestos que paga la gente, de los sellitos que te rompen. No, eso y mucho más. De eso, este gobierno se perfila como el que más impuestos va a gastar. Y entonces tienes a los funcionarios, los tengo rindidos porque esto no es culpa de ellos. Ese tipo de decisión se toma en los cuerpos políticos y en común acuerdo con la Junta. No tiene que ver nada ni con el secretario de Hacienda, ni con el director de los GP. Yo los tengo, me dan mucha, ¿verdad? Les tengo mucha empatía porque tienen que salir a la calle y decir, esto es fiscalmente responsable. ¿Está balanceado? Sí, se va a recaudar más. Puerto Rico se va a llegar cerca de 14,000 millones de pesos en recaudo. Hay una probabilidad que eso se llegue. La pregunta es, ¿de verdad necesitamos un gobierno de 13,000 y pico millones de pesos? ¿De verdad? No es si lo necesitamos, si está dando fruto. Porque esa es otra cosa. Normalmente tú escuchas personas decir, y esto, vámonos un poquito a jugar en la fantasía esta de que los países nórdicos son demócratas, que no lo son capitalistas. Lo que pasa es que sus recaudos o sus impuestos son más altos. Pero las personas tú las escuchas decir, los servicios son buenos. Hasta en los estados. Muchos estados donde tú dices, paga un poquito más de taxes, pero los servicios son excelentes. Los servicios básicos, que es lo que nosotros le pedimos al gobierno. Mira, no te metas en tanta cosa, dame lo básico. Buenas escuelas, buenas carreteras, el sistema de salud que sirva, que se pueda utilizar, y la seguridad. Y no tenemos ni que argumentar por un servicio de salud universal. Porque yo no creo que... Óyeme, las cosas no caen del cielo. Que vamos a recibir salud gratuitamente, eso es una falacia. Pero que las cosas más simples funcionen en el gobierno y no te metas en lo otro. Pues si el dinero que yo estoy pagando de contribución, aunque sea alto, yo salgo a la carretera y lo veo reflejado, que el trabajo está, que se esté empleando ese dinero responsablemente, pues ahí a lo mejor tenemos una justificación. Pero tú salir y ver el desmadre que hay. Sí. En la carretera, o sea, digo en la carretera, pero en la vida de los puertorriqueños en general, ¿dónde se está utilizando este dinero? Bueno, porque gran parte se va para pagar los errores del pasado, un reclutamiento desmedido a nivel de empleados públicos. Claro. Que en muchas instancias se tuvo que endeudar para poder cubrir en gran medida ese gasto. Luego parte de esa empleomanía se convirtió en pensionado, colapsaron los planes de pensión, ahora tienen que salir de nuestros impuestos. La gente dice, la migración, y todo el mundo perturbado del asunto de migración en Puerto Rico y de la válvula de escape que se va. Bueno, pues claro, pues si tienes jóvenes aquí pagando un 11.5% de IVU, pagando contribuciones sobre ingresos, teniendo que pagar los arbitrios sobre vehículos de motor, en gran medida para subvencionar las pensiones empleados en el sector privado que hoy no tienen pensiones. ¿Qué persona del sector privado hoy tiene
una pensión asegurada? Ninguna. Mínimo. Tienes que aportar tú. Entonces tienes que literalmente acabártelo con tu 401k, a ver si te dan una pesetita por cada peso que tú pones si tu patrono y es eres pensar bendecido. de que si el mercado se cae como pasó en la pandemia, por ahí se fueron los 401k entonces, también. pero los tiene sobrecargados en el sistema impositivo para poder cubrir esas obligaciones, y fue una decisión de política pública que se tomó. Pues perfecto, aquí vienen las consecuencias. Ese tipo de determinaciones, el quererlo cubrir todo, el que todo sea una prioridad. Una pregunta: ¿qué gobernador promesa obliga o sugiere que se deben escoger cuáles son los servicios esenciales? ¿Por qué era eso? Porque tenía que haber una reducción del tamaño gubernamental dramática, implementar unas políticas de austeridad para determinar cuánto iba a ser el gasto del gobierno, solo para correr lo esencial. Pregúntate, Mike, porque así como le exigimos a la Junta que tiene que haber un plan de desarrollo económico, pues el gobierno también tenía que decir que era lo esencial. No. Y todo es esencial. Y que es prioridad del gobierno. Y entonces todo es prioridad. Porque la Junta está aquí por culpa del gobierno. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Y ese ha sido el problema. Y en gran medida, parte de mi frustración como funcionario fue ver eso. Yo tuve una conversación, voy a decir, con un gobernador. Porque no quiero delatar con quién fue, que estábamos hablando de unas medidas impositivas, unos cambios que yo anticipaba que se iba a poder recaudar un poco más, y veo que esta figura se tira para atrás y empieza a enlistar qué va a hacer con ese dinero. Y pega a hablar de varios programas de gobierno. Y yo lo miro y le digo, persona. Dijiste lo miro. Le miro. Y le digo, persona, si yo voy a la calle y busco 20 mil millones de pesos, usted se los va a gastar. Sí, como un niño. Se los va a gastar. No. Podemos trepar el recaudo en 20 mil millones y no va a ser suficiente. Entonces, ¿hasta qué punto? Mira, Mike, nadie está hablando de que aumentó el gasto de gobierno. Nadie lo está hablando. Escúchame, pero tú estás hablando de medidas de austeridad, ¿verdad? Y ayer se menciona, que este es el segundo punto que tenía anotado para discutir contigo, pues sabía que iba a llegar a eso. Se anuncia un rescate de $300 millones para los alcaldes. Porque, y la excusa de la gobernadora, por la razón, es porque los municipios son esa primera línea de defensa. Y ahora yo pienso acá, yo era de los que pensaba, ¿sabes qué? A lo mejor nosotros necesitamos eliminar municipios, o no eliminarlos, pero que se unan. Y yo pienso que la gobernadora está diciendo que los municipios son la primera línea de defensa. ¿Por qué no hacemos algo entonces? Vamos a hacer el gobierno central más pequeño y con los gobiernos municipales sean los que estén a cargo de más dinero, de más fondos y de suplir las necesidades de sus constituyentes. Porque en todo caso es lo más lógico, porque son la primera línea de defensa. Sí, oye, Mike, y aquí hubo un juego de palabras que fue confuso de parte de la gobernadora y lo que dice el presupuesto. La gobernadora indica, mira, se le van a asignar a los municipios 387 millones que identificamos de partidas de años anteriores. Ese es el dinero que sobró. Mira, cuando uno mira el presupuesto, hay 377 millones asignados de ese presupuesto. Eso, cuando compara con el presupuesto del año anterior, son como 60 millones menos. Pues realmente le está asignando menos. Pero en el juego de palabras hizo ver como si fueran adicionales, cuando no es así. Lo que hay es una subvención que antes era de 400 y pico millones a 377. Ella mencionó 387 millones. No sé de dónde salen los 10 millones adicionales, pero te deja saber, y yo coincido contigo. Yo creo que tiene que haber un nivel de gobierno más cercano a la gente. Son municipios, son distritos escolares, son counties, no sé. Y el dato te lo menciona, ¿verdad? La mitad de los alcaldes revalidan. Sin embargo, todos los gobernadores se cuelgan. Pues te deja saber algo de la percepción de las personas sobre el servicio que están ofreciendo los alcaldes versus el gobierno central, que creo que en gran medida vaquea lo que estás diciendo. Oye, pues vamos a achicar un poco lo que no está funcionando para entonces, de alguna manera, reasignarlo a lo que tal vez funcione un poquito mejor. Eso yo lo puedo entender. Aquí hay un choque de visión con la Junta, que la Junta pues tiene una visión de que a los municipios hay que asignarle menos dinero de apropiaciones estatales.
Y lo que va a haber un choque de visión y mucha politiquería por medio. Pero esto de los 300 millones que tú acabas de decir, lo podemos relacionar a lo que tú dijiste ahorita. Es de dónde buscamos este dinero rápido, de alguna manera, para resolver el problema en el momento, pero no vamos a mirar hacia el futuro. Mike, ¿Desde cuándo los municipios llevan recibiendo estos rescates? Mike, mencióname una orden ejecutiva de la gobernadora sobre políticas de responsabilidad financiera. Mencióname una. Ni una. Un- No te puedo decir. Llegar, por dar un ejemplo, en servicios comprados, servicios profesionales y renta se va como 1 billón y pico del Fondo General. Mira, pues vamos a hacer un corte de 15%. Vamos a hacer un target, vamos a poner un target, 15%, 20%, para aliviar un poco. By the way, Me dijiste de rentas y de... entre rentas, servicios comprados y servicios profesionales, se va cerca de más de $1,000 millones en esas 3 partidas. Pues vamos a tratar de hacer recortes ahí. Son oficinas, vamos a tratar de hacer recortes ahí, vamos a establecer un target. Yo hubiese pensado en enero, un gobierno conservador hubiese dicho, mira, yo quiero reducir las tasas contributivas. La Junta dice que hay que subir otros impuestos para subsidiar esa reducción en tasas contributivas. Yo voy a hacer un argumento con acciones de que el gasto público se puede bajar para bajar las tasas contributivas. Pues vamos a emitir varias órdenes ejecutivas de austeridad. Vamos a bajar aquí, vamos a bajar acá. Cosas puntuales, porque también vienen con las estupideces, que si quitan el celular, que si la madre, como si ahí se fueran billones de pesos. Claro. Pero no tocan lo importante. Ajá. Vamos a establecer un target. Vamos a bajar aquí 300 millones. Pero no hacen eso. Ni el mínimo rigor. Y eso no es necesario Alexander Hamilton para tener un poquito de rigor en el manejo de un presupuesto. Y sorprendente que incluso tenemos una Junta de Supervisión Fiscal y que ellos permitan esto. Y by the way, las pensiones de prepa, porque ya trepamos el gasto de gobierno a 13,000 y pico millones. Ahí no están las pensiones de prepa, de los pensionados de prepa. ¿Qué va a ocurrir cuando se explote? ¿Qué va a ocurrir? Del Fondo General también. Y ven acá, ¿y cuándo vienen las reducciones en tasas contributivas? Nunca. ¿Entiendes? No son posibles. ¿Tú no son crees posibles. que hace sentido uno poder hacer argumentos ante un ente como la Junta aumentando el gasto, permitiendo que se aumente el gasto público y celebrarlo? Y es lo que tú dices, son las cosas sencillas. Mira, el otro día yo tenía aquí al senador Ángel Toledo. Y él me dijo a mí, Mike, yo creo que es bastante fácil de entender que si tú tienes un sistema de educación que recibe billones de dólares y estamos fallando en la educación y se está diciendo que el dinero no llega a las escuelas, ¿por qué rayos casi el 70% del gasto de educación se ve en nómina? Sí. Y es lo que tú dices, no es quitarle el teléfono, no es dejar de dar dietas y millajes, no. Mi hermano, en educación, si no me equivoco, hay 70 empleados del secretario de Educación. ¿Cuántos son? Creo que son 60 empleados de confianza, una barbaridad así. Mike, mírate esto, hablan reorganizaciones. Vamos a hacer reorganizaciones de oficinas de gobierno. El principal gasto en Puerto Rico va nómina, pensiones y servicio a la deuda. Esas son las principales 3 erogaciones. Si tú vas a consolidar agencias O meterlas en el mismo edificio, como está en corrección y educación. y no vas a reducir tu nómina, porque es intocable, ¿qué ahorro vas a tener? Ninguno. ¿Qué ahorro vas a tener? Ninguno. Entonces se emite una orden ejecutiva estableciendo un oficial de eficiencia que básicamente tiene instrucción de la gobernadora que no debe analizar si la cantidad de servidores públicos ofreciendo ese servicio es eficiente. Entonces presentamos un presupuesto, el más grande en la historia de Puerto Rico, y sé que tienen un trabajo los oficiales, el equipo financiero de la gobernadora, y los llevo en el corazón, porque yo estuve allí. Yo estuve allí más tiempo que muchos. Pero el cielo no se puede tapar con un dedo. Pero la verdad es que no se puede hablar de eficiencia si en la mesa no está el reducir todos los tipos de gastos, particularmente los principales. Si eso no está, pues hipocresía. Pues lo que vamos a ver en órdenes ejecutivas, y cuando venga la hora de presentar los presupuestos, pues van a ser presupuestos. ¿Tú sabes en cuánto se parece el presupuesto de este año al del año anterior? En casi 99%. Entonces, ¿cuál es el cambio de política pública? De los gastos. De los gastos. Sí, se parecen. Es casi. Sí, que es lo mismo 99%. que ella decía que la otra administración es una basura, hay que sacarla, vamos a resolver. Pero nos copiamos el presupuesto. Tomatos. Nos copiamos el presupuesto, es básicamente inalterado. Ciertas, ¿verdad?, desviaciones
que en un presupuesto billonario, pues no son materiales. Son materiales, ¿verdad? Tal vez para las personas que se benefician o se afecten, pero para la ciudadanía en particular no genera cambio significativo. Brother, yo no me voy a cansar de decir, a mí me sigue volando la mente esto de que Puerto Rico tiene más de 120 agencias de gobierno. Sí. Cuando el promedio en los estados son entre 30 y 60. Sí. Sí, no. La diferencia es de menos de la mitad de lo que tenemos aquí. Y funcionan. Están operacionales. Sí. Y de hecho, yo soy estadista. Yo soy estadista. Atesoro mucho la ciudadanía americana. Atesoro mucho el acceso que me dio a poder educarme, particularmente grados universitarios, con la beca Pell, con los préstamos estudiantiles a nivel de maestría. Realmente yo me siento ciudadano americano. Reconozco que la estadidad requiere en Puerto Rico una reformulación de cómo se lleva a cabo el gobierno. No se puede ser imprudente con el gasto público y decir que crees la estadidad. Porque en un sistema... Mike, yo voy a decir esto, creo que es la primera vez que lo he dicho. En un modelaje que hicimos en el Departamento de Hacienda, hay que ver en qué archivo está. Si mi memoria no falla, nosotros fuimos individuo por individuo recalculándole la responsabilidad contributiva que tendría a nivel federal. Si las reglas federales aplicaran en Puerto Rico, se recaudarían cerca de 2.000, 3.000 millones menos entre individuos y corporaciones. Pues si somos estadistas, ¿cómo es que vamos a seguir aumentando el gasto público? Hay que ser fiscalmente responsable. Que alguien me explique, de verdad, que alguien me explique. Es por lo que te digo que en la cultura americana el sentimiento de gobierno pequeño, más entrometido, es algo... Óyeme, fueron las razones básicamente o los fundamentos que nos dieron los padres fundadores a la hora de crear la nación. Mi hermano, estamos diciendo, y bueno, los taxes también, los impuestos se han ido a lo loco en los Estados Unidos. Pero estamos hablando de una nación que se fue a una guerra para pelear su libertad por un tax de un 1% en el té. Sí. O sea, piénsalo, los Estados Unidos existen porque los Founding Fathers se saltaron porque los ingleses le querían poner un tax de un 1%. Entonces, pues yo que creo en la estadidad, veo que el gobierno que se supone que me represente, fiscalmente hablando, se aleja. Brother, porque aquí los estadistas... Se aleja. No, y vamos a decirlo aquí, la gente... El PNP, cuando habla de estadidad, ¿por qué habla de estadidad? La verdad, desconozco porque no estoy metido en la estrategia y tendría que especular, pero... Por fondos federales, por situaciones de igualdad para los pobres. Es ese sentimiento de estadidad jíbara. Sí. Oye, lo que entiendan, lo que los motiva a ellos, económicamente hablando... Es una normalidad. La estadidad con un gobierno, con el tamaño que tenemos y el gasto público que tenemos, no es financieramente... Es que no sería financieramente accesible. Ni para un estado, ni para una nación soberana. Entonces, es contradictorio trepar el gasto público y decir que se persigue la estadidad. Para mí, dentro de los 7 años que estuve estudiando las finanzas del gobierno o viéndolas en distintos roles, como secretario auxiliar de rentas, como secretario de Hacienda y principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, sé que es totalmente contradictorio. Van a haber políticos que te van a decir, no, que el crecimiento económico va a ser... El crecimiento económico no viene con la inmediatez. Los cortes vienen con inmediatez. Claro. Las reducciones en los recaudos vienen con inmediatez. La actividad económica para hacer catch-up toma tiempo, ¿no es? Esto no es de la noche a la mañana, pan, ya van a ver... Los indicadores económicos van a ser lo suficiente para disparar los recaudos y hacer catch-up. Y de verdad duele muchísimo, Mike, porque, Mike, yo quiero tener una familia aquí. Yo veo a mi sobrino y yo no quiero que esto esté vacío. Mira, voy para una universidad y a la graduación a hablarle a los chicos y llevo pensando qué les voy a decir. ¿Qué les voy a decir a esos muchachos? Fuera de decir, de verdad, mano, gracias por escoger a Puerto Rico, que se está vaciando, que ya ser universitario no era la experiencia tan grata de tener ciudades universitarias pobladas, de poder interactuar con muchos pares, de poder salir, ir a un cine lleno, ver cosas que ya no se ven.
y como quiera decidiste estudiar aquí y graduarte, a pesar de todas las metidas de patas que estamos dando como sociedad y que insistimos en seguirlas metiendo, a veces pienso que es hasta por desconocimiento, porque es que yo no puedo creer que sea a conciencia. Que se queden aquí. No, digo yo. O las metidas de pata. Las metidas de pata. Que las hagamos a conciencia, que digamos. Así de incompetentes somos. Yo no sé, de verdad, yo no sé. ¿Tú crees que así de incompetente, o sea, genéticamente el puertorriqueño está predispuesto a ser incompetente? Yo no sé, a mí me... Sí, porque es que son cosas obvias. Oye, y le estoy diciendo, yo no estoy diciendo o somos incompetentes o somos mala fe. ¿Por qué? Y esto tú lo hablas siempre que te escucho hablar en formatos más largos que llegan al punto de lo que tú acabas de decir. Hay que cortar gasto en el gobierno. Pero tú dices, y has sido de los primeros en decirlo, falta voluntad. Y lo pude ver first hand. En el gobierno falta voluntad. Pues mi hermano, es mala fe entonces, porque tú sabes que de la manera que se ha gobernado y que se sigue gobernando, nos va a seguir teniendo metidos en este desastre y haciendo el roto más grande aún. ¿Por qué tú no puedes tomar la voluntad, tomar esa acción, step it up y decir, ¿sabes qué? Aunque me tome 4 años, aunque después yo me tenga que esconder en mi casa, yo no voy a pasar por el gobierno, por la fortaleza, como el gobernador que perpetuó el desastre. Yo prefiero pasar como el gobernador que recortó la mitad de las agencias de gobierno, que redució el presupuesto, o no el presupuesto, la nómina del gobierno, qué sé yo, en un 30%. Pero que yo sé que en el long run, mirando la perspectiva macro, Puerto Rico va a estar mucho mejor de cara al futuro. Yo prefiero ser ese tipo que ser un mediocre más y un mala fe más. ¿Cómo esto no le hace sentido a cualquier gobernante? Sí, y volvemos. Mira lo que estoy diciendo. Es cierto que el presupuesto va a acabar siendo balanceado con toda probabilidad. Porque se va a recaudar más de lo que se va a gastar. Que la Constitución te permita ser miope, ver hasta aquí, ver solo los próximos 12 meses y no que, de hecho, debemos pensar qué cambio a nivel de Constitución debemos hacer Pero ¿por qué tú dices promesa? Que porque el 12 meses? El requisito de la Constitución es establecer un presupuesto balanceado para el año fiscal, básicamente. Pues entonces tú puedes ser... Junio a junio. Preocúpate de este junio el próximo. Tú puedes cumplir con ese requisito y ser un irresponsable, como quiera. Sí. Porque los presupuestos, los años fiscales, para mí son una ficción contable. Se establecieron para tratar de darle un orden a la cosa, pero la vida es continua. Claro. Tú te levantas el 1 de julio, que es el primer día del año fiscal, y sientes que es una continuidad el 30 de junio, porque así es la vida. Pero sí, se tiene que establecer un orden y para poder proyectar y poder pagar los impuestos. Las personas que pagan los impuestos los pagan anuales. Pero realmente es una ficción social. ¿Qué pasa? La Constitución te dice, pues mira, ese presupuesto para ese año debe estar balanceado. Pero ¿y qué repercusiones tenemos de cara al futuro? Porque mira lo que está pasando y le está pasando a Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Cuando tú caes en negativo, salir del boquete, papá. Yo que he estado en procesos de reorganización, en clientes que están raspando pérdidas, pero por un tubo y 7 llaves, tú sacarlo del terreno negativo es, de verdad, tarea casi imposible. Y cuando tú esperas acabar en negativo para tomar acción, papá, lo que va a haber es corredera de gallinas sin cabeza. Pues hoy tenemos una oportunidad de poder, dentro de todo el marco que se está viendo, mira, vamos a ser un poquito más prudentes con el gasto, vamos a bajar el cobro de contribuciones, vamos a correr lo verdaderamente esencial, porque evidentemente no estamos para gobiernos grandes, no tenemos con qué. Y cuando venga la verdadera vaca flaca, nosotros no estemos raspando una pérdida de 800, 900 millones de pesos. ¿Tú sabes quién más me dijo eso? Que se sentó en eso así y me dijo, aquí Puerto Rico tienen que reconocer que el gobierno tiene para lo esencial y punto. Manolo Sidre. Pues de verdad que, pues, gran secretario de Desarrollo Económico. No, es que si ese es el sentimiento de ustedes, es que muchas personas más dentro del gobierno lo tienen que saber y lo tienen que ver. Es lo que te digo. Es incompetencia y mala fe. Así que yo creo que la Constitución pues tiene ese defecto de que la obligación es solo por 12 meses, pero tú puedes estar balanceado y ser mediocre en la administración financiera.
Eso puede ocurrir. Decir, que yo estoy balanceado. Perfecto. Pero de cara al futuro, ¿cómo te estás poniendo? ¿Qué transformaciones estás propulsando con tu presupuesto? La intervención del Estado. Mira la próxima que va a haber, Mike. Reglamentos. Que la gobernadora estuvo hablando de eso ayer. Ya yo sé lo que va a pasar. Van a ir a última hora a correr como gallinas sin cabeza, a derogar un montón de reglamentos. Reglamentos viejos. Y darle copy-paste a esos reglamentos para decir que son nuevos con pequeñas modificaciones. Uh-huh. Y decir, ya tenemos un marco reglamentario en distintas agencias. Reformamos. Uh-huh. Pero realmente se repensó el procedimiento. Porque yo digo, aquí hubo una reforma contributiva en Puerto Rico. Se llama SURI. Hoy el ejercicio de pagar impuestos es bien distinto a como era hace 15 años atrás. Sí, pero eso tomó tiempo. No hay que ir con el folder Manila, con las planillas en papel. Eso es una reforma. Uh-huh. Que yo hubiese querido más reducciones, que solo fue un 5% de descuento a nivel de individuo y el IVA en los alimentos preparados. Sí, definitivamente. Y eso es una frustración que me llevaré por el resto de mi vida. De que yo hubiese querido poder darle a la gente, mira, todas estas optimizaciones en recaudo que estamos haciendo, se les pudo de alguna manera honrar al mismo contribuyente con tasas más baratas, uh-huh. pero pues la Junta tenía otro Paquito, planes. Tú ciertamente, yo sé que tú usas la palabra eficientista porque tú dijiste que a ti no te gusta encasillarte, pero tú eres un tipo económicamente y políticamente bien conservador. Sí, pero mira, te voy a dar un ejemplo porque lo estuve pensando en casa porque el encasillar pues tiene sus problemas. Pero la cosa hay que ponerle nombre. Sí, pero por dar un ejemplo, soy de derecha, le río los chistes a Trump, por darle un ejemplo. ¿Y qué piensan ahora las personas de la medida de Donald Trump con el descuadre de 2.3 trillones de pesos? Pues esas son las cosas. Por eso a mí no me gusta encasillar porque puedo engañar. Pero tú puedes estos legisladores. Pero tú puedes ser de como aquí yo decir soy de derecha y estoy en contra de estas cosas. Sí. Soy conservador y estoy en contra de estas cosas. Te voy a dar un ejemplo que probablemente a ti no te va a gustar. Es más respetable aún. No te va a gustar de algo que yo creo. A mí me gusta la ley de inclusión financiera que se implementó en Uruguay, que es bien invasiva en las relaciones obrero-patronales, donde obliga a la bancarización de las personas. ¿A qué te refieres? Explícame esto como si tuviese 6 años. Mira, la ley de inclusión financiera en Uruguay, en el 2013, por ahí, uh-huh. Ellos entendían que para mejorar la seguridad nacional, para mejorar el recaudo del IVA, para hacer la economía más eficiente, tenían que impulsar, uh-huh. El gobierno tenía que meterse e impulsar que las personas se bancarizaran. Y ahí obligaron que los patronos solo pagaran a través de depósito directo. Okay. Dieron descuentos de IVA. El IVA en Uruguay hubo una época que era 22% de IVA si pagabas en cash, 20% tarjeta de crédito, 18% tarjeta de débito. Pues es una intervención del Estado. Ahí, viendo esa ley de inclusión financiera, yo digo, mano, ahí el Estado está interviniendo en un marco reglamentario bien invasivo en esas relaciones privadas. Pero de verdad que el producto final, ¿cuál fue? La evasión del IVA se redujo, las personas se bancarizaron más, la economía fue más eficiente, hubo un crecimiento económico mayor. Bueno, porque no tienes una economía informal se formalizó la economía. Pues ahí yo creo que el aparato del Estado, a pesar de que intervino bien, uh-huh. Y tuvo unos resultados. Yo aspiraba. Pero es que esa es la misión del gobierno, ¿me entiendes? Ser el árbitro y ser esa persona que ponga los parámetros en los cuales tenemos que jugar. Pero para decirte, eso es una política más de izquierda. ¿Ves? Sí, porque, por eso yo no te puedo decir. Es más entrometida. Ve, y mira lo que yo creo. Yo creí en un departamento de Hacienda que se pudiera interconectar con los comerciantes y que los comerciantes que se pudieran conectar sus libros de contabilidad con el departamento de Hacienda. Que más intervención que esa, que el Departamento de Hacienda hoy era casi live, sus libros de contabilidad, tuviesen unas tasas contributivas más baratas. Mira dónde está mi mente, para que tú veas que no, la derecha y la izquierda, tú decir es infalible. Mano, hay políticas de un lado que a mí yo creo que son necesarias. Particularmente para impulsar que haya un mayor desarrollo económico o que las personas de distintas maneras pues se sigan desarrollando en otras áreas que tal vez si lo deja al libre mercado tal cual, pues se tarde muchísimo más. Eso es ¿verdad? Eso lo pienso yo, tal vez me estoy equivocando, pero por eso a mí no me gusta encasillarme una persona de izquierda o de derecha. No me creo que soy de centro either. Pues mira, todo va a ser dependiendo de los hechos y circunstancias de lo que estemos analizando. Obviamente a mí no me gusta
utilizar de más el dinero de los contribuyentes. No, francamente no me gusta. A mí no me gustan los boxeadores que tiran puños. Yo veía mucho el boxeo, que tiran puños a lo loco. A mí me encantaba Floyd Mayweather. Floyd Mayweather tiraba... Aburridísimo. Era un boxeador que tiraba pocos puños, pero era bien eficiente. Él tiraba puños con propósito. Antonio Margarito no era mi boxeador favorito. Tiraba como 100 y pico de puños al... Es lo que te dije ahorita. A mí, como mi mamá decía, no, yo soy práctica. Sí. Así que por eso es que no me gusta encasillarme. Pero, sí pero políticamente tú, o sea, y económicamente tú estás claro en eso. Yo no creo que... Vamos. Porque me hablas de políticas de izquierda que funcionan y tú lo dices aquí, van a querer entonces, no, que sea el gobierno el que pague la educación de todo el mundo, inclusive universitaria y esto y lo otro. Esas son las políticas de izquierda que vamos a ver aquí. Mira, sobre la universidad, concedo que es un hacedor de clase media. Yo soy producto de la UPR. Verifiquen la matrícula por recinto. A ver si amerita que hayan 11 recintos. Pues claro que no. Amerita, a ver. No. Porque nada. Pero estás tocando, eso es patrimonio nacional. ¿Cómo tú vas a cerrar? Pero fíjate que ahí es donde yo creo que los políticos han perdido un poco el tacto con la gente, porque yo voy a la UPI a una actividad y cuestiono el por qué hay 11 recintos y los estudiantes allí comenzaron a aplaudir. Los estudiantes de, by the way, en ciencias sociales, estaba metido allí. Y la soplé allí. Y tú los veías a ellos en conciencia. Decía, mira, no tienes papel de baño ahí en el baño, en el inodoro allá y está probablemente sucio. Ponte a pensar. En el baño inclusivo. Ponte a pensar. Pero la prioridad que es pagarle a los empleados públicos, preservar las pensiones, los mismos profesores, la infraestructura, los mismos profesores aunque no haya papel de baño. Pero los mismos profesores no quieren que se cierren recintos tampoco. Aunque no haya papel de baño. Tenemos una junta de gobierno del UPR que es cobarde. ¿Sabes? Y pues yo creo que hay un apetito y estos canales, por eso de verdad te agradezco la oportunidad. Estos canales yo creo que van a ir poco a poco generando conciencia. Mi intervención con Alexandra, que le agradezco muchísimo a la producción, a ella, a Ferdinand por haber pensado en mí de poder llevar esto, porque yo estoy visitando universidades tratando de hablar de mi... Yo no sé si estoy correcto, esto es lo que yo pienso a base de lo que yo he visto, y que tengo una perspectiva bien particular por mi experiencia de trabajo, pero creo que va a ir poco a poco incentivando el pensamiento crítico y las personas van a ver las cosas desde otra perspectiva. Todavía creo que hay miembros de la clase política que están con estrategias que tal vez funcionaron en los 90 o al principio de los 2000, pero yo creo que el mundo ha cambiado bastante. Yo creo que si llevan sondeos hoy y hacen las preguntas correctas, concluirían de que los puertorriqueños están listos para que se implementen políticas económicamente incómodas en aras de preservar un mejor manejo de cara al futuro. Porque el presente ya se echó, la suerte de nosotros ahora se echó hace 20 años atrás con las políticas que se implementaron en aquel momento y la dejadez o los aciertos. Nosotros realmente lo que estamos jugando es el futuro de mi sobrino, que tiene 6 años. Brother, que se va a graduar de 4º año con una escuela vacía. A mí me duele eso. Yo verlo. Mano, ¿sabes lo que es? No va a vivir lo que es ir con 40 compañeros de clase a una sala de cine. A ver una película un sábado, estando en 5º o 6º grado. Que no va a ver el centro comercial lleno. Que no va a saber lo que es ir a un time out. Y perdona por decir marca y cosas. No, pero yo creo que ni existe ya. Ni existe. Lleno. A mí... Pero eso no le perturba a la gente. Pero eso que tú estás diciendo también, hay dos cosas ahí. Está, claro, está el factor político-económico y está el factor cultural también. Porque yo entiendo, tú puedes decir que la situación está un poco difícil y esto y lo otro, pero tampoco es que yo no creo que tus bisabuelos o tus abuelos tuvieron una situación económica muy fácil en aquel Puerto Rico y estaban dispuestos a tener hijos, a crear familia. Sí, lo que ocurre, entiendo que como quiera a nivel global hay una reducción, pero la de Puerto Rico está llegando a unos niveles catastróficos. Y
La demografía en Puerto Rico parece una guitarra. Se supone que parezca una pirámide. Y ahora más un trapecio. Ujú. Pero es una guitarra. ¿Qué significa eso? Que hay un montón de viejos, algunos jóvenes, Ujú. y la parte productiva pues se ha ido achicando grandemente. Por eso yo apuesto muchísimo que el sistema de salud se tiene que mover más al manejo de salud mental. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tanta gente para los hospitales de salud aguda y porque las personas que nos quedemos vamos a tener muchos problemas de salud mental por lo agobiado que nos vamos a sentir. Se vuelve loco cualquiera. De ambas vertientes, de que tu vejez no cumple con las expectativas que tal vez tú tenías de cómo iba a ser tu vejez. Y cuando te tocó cuidar los viejos, te vas a sentir tan abrumado Ujú. porque somos tan pocos que va a ser de verdad fuerte. Y pensando si se te va la luz y la situación y candunguitos de gasolina. Que vamos a hablar del último tema. La gobernadora repite ayer que Luma se va. Y yo creo que esto fue otra de esas opiniones que tú dijiste que el gobierno emite o da pensando a de aquí a 6 meses o de aquí a la próxima elección. Mira, yo no me gusta especular mucho, pero creo que la gobernadora está haciendo un cálculo, y es que vi a otros de mis jefes hacer el mismo cálculo y, Ujú. y pues tuvieron los resultados electorales que tuvieron. Ella probablemente piensa que el esfuerzo cuenta, que el tratar de sacar a Luma y no lograrlo va a ser suficiente para que la gente diga cumplió. Pero. Ahora bien, debe ser su equipo, si esa es la estrategia, pues deben ser un poquito más cuidadosos de no fallar en lo obvio. Ahí hay que ver cuál es la estrategia legal, que la desconocemos, Mike. Tal vez ellos ya están blindados. En teoría, el contrato de Luma establece que tienen que haber unas métricas que se supone que se iban a determinar durante el periodo interino para cuando entrara el contrato en vigor, porque aquí son como 2 contratos. Ujú. Está el contrato supletorio, que ese contrato va a durar en la medida en que prepa siguen en el proceso de quiebra. Una vez salga este proceso de quiebra, entraría el contrato, vamos a llamarle el contrato verdadero. Durante este periodo interino se iban a determinar unas métricas. Se determinaron. Si no se determinaron, pues la cancelación no va a poder ser estableciendo que no cumples con las métricas. ¿Y qué te dice el contrato? Que tú por 3 años consecutivos tienes que estar fallando en 3 o más métricas. Pues si no hay métrica, ¿cómo vas a probar que están incumpliendo? Por eso. Entonces legalmente va a ser una batalla. Tal vez ella está apostando o su equipo está apostando, que estoy especulando. Pues mira, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, proyectar que estamos haciendo nuestra parte, vamos a ir al tribunal, nos dan una pela, pero cumplimos. Esa yo vi a gobernadores que le falló. Cuando aprobaban leyes fiscalmente irresponsables o que iban en contradicción con el plan fiscal y venía la Junta y lo fulminaba en el Tribunal Federal. Cogían fuete. Los gobernadores cogían fuete a pesar de que ellos firmaban la ley. Ujú. Le decían a la gente, ya la firmé, ya cumplí. Pero después iban al tribunal y cogían la pela. La gente se sentía Desmoralizado. desmoralizada. Pero, entonces, nosotros sabiendo que no hay métricas realmente, que es un proceso en el que estoy diciendo, estoy tratando, pero me van a dar una pata en las nalgas. Volviendo a lo que tú dices, el sentido común y la lógica no te dice, espérate, déjame tratar realmente entonces, en vez del esfuerzo que yo estoy tratando de emplear en sacar esta compañía que yo sé que no se puede ir, ¿por qué no mejor trato de que funcione? Número 1. Número 2, ¿por qué no empiezo a hablar del problema real de que porque dicen que Luma se va, cuando aquí el problema es la generación? Sí, hay de ambas partes. Es que es un problema demasiado. Mi hermano dijo que vamos a tener un superávit de generación para verano. Esto cambió de la noche a la mañana. Hace un mes te estaban diciendo que necesitábamos barcazas que vinieran y se estacionaran en los puertos. Y ahora te están diciendo que va a haber un superávit de generación. Pues de verdad yo oro con que esas manifestaciones sean de verdad, porque no nos merecemos lo que hemos estado teniendo en nuestro sistema Pues claro eléctrico. que no. Y, Siendo el más caro en la nación. y es bien difícil propulsar que Puerto Rico sea un lugar para hacer negocios y un lugar de calidad de vida cuando tenemos que sufrir los relevos de carga que se sufren. Y yo lo que le deseo es que la estrategia que se funcione, porque esto es demasiado sensitivo. Y si eso no se cumple, la gobernadora va a tener que recalibrar estrategias, no sé cómo lo va a hacer, para continuar con la confianza de la gente.
porque esto se puede poner bien escabroso. Bien escabroso. Que pareciera ser el camino. Ojalá no, de verdad. Ojalá no. Yo puedo tener mis diferencias, son de política pública o de definición de orden. O sea, uno nunca quiere el mal, pero hay que ser realista. Sí. Y uno siempre tiene que prepararse para lo peor esperando lo mejor. Sí. Y yo creo que eso tampoco le queda claro al gobierno. No, porque pues hay que tomar decisiones difíciles. A veces las decisiones difíciles es ventilarle al pueblo la verdad, cruda y dura. En otras instancias es tomar decisiones antipáticas, en otras son simpáticas. Y en esta yo creo que no se le está hablando con claridad a la ciudadanía, porque debemos comenzar cuestionándonos si tenemos, vamos a reconstruir el sistema eléctrico, ¿tenemos para mantenerlo después? Un sistema eléctrico que se diseñó de una manera para llevarle servicio eléctrico a todas partes. ¿Tenemos para cubrir eso? Vamos, ¿estamos dispuestos a pagarlo? No, fundamentalmente nuestro sistema eléctrico es una locura. Tenemos para pagarlo. Los puertorriqueños estamos dispuestos a pagar un sistema que llega a todos lados de todas maneras. Pues y eso no es culpa de los políticos. La pregunta es si nosotros queremos pagar eso. Pues si queremos, lo pagamos. Uh-huh. Pero eso cuesta. Eso no es gratis. Y entonces también a mí, no, que vamos a tener que pagar la quiebra. Pues los puertorriqueños van a tener que pagar su propio sistema eléctrico. No van a ser los neoyorquinos, ni los marcianos, ni... Uh-huh. Somos nosotros. Claramente. Y no importa dónde salga. Si sale del Fondo General, pues lo pagamos modalidad de contribuyente. Si sale de prepa, de la tarifa. No lo van a pagar los mexicanos. Lo vamos a terminar pagando nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a incurrir en el gasto que acarrea tener un sistema eléctrico tan abarcador como desearíamos tenerlo? Si la respuesta es sí, perfecto. Pero sabes que la receta va a venir dura. Y pues esa conciencia pues todavía no necesariamente se ha creado, pero qué bueno que existen estos foros que se puedan discutir con calma y que las personas puedan verlo y emitir su juicio. Francamente, yo puedo estar mal. Yo puedo estar mal. Y me puedo equivocar en huele mil cosas y me equivoqué cientos de veces en el departamento de Hacienda. Pero estas son cosas que se caen de la mata, que son lógicas. Que no es cuestión de que puede estar... El porcentaje de que estén mal es bien nulo, bien pequeño. Sí. Porque todo esto que hemos discutido aquí son cosas que uno entendería que se caen de la mata literalmente, que son lógicas. Pero, no sé, en el gobierno pareciera ser que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, pero yo sigo orando que le vaya bien, que sean mucho mejor que lo que yo fui en Hacienda. Yo desearía ver un departamento de Hacienda vibrante, que me rompa la madre, porque de verdad amo demasiado esa agencia. Tuvimos una relación bien íntima el departamento de Hacienda y yo por momentos fue lo que más amé en mi vida. Esa agencia que tanto me dio y deseo que vibre, que la gente... Esos buenos servidores que estén allí pues sigan progresando, sigan mejorando la práctica, que la gerencia allí haga mucho mejor trabajo que nosotros hicimos. Y espérate, precisamente que te rompan la madre, pero bajando impuestos y... Sí, siendo más eficientes, cubriendo las obligaciones del gobierno de manera prudente, cobrándonos una tarifa justa. Uh-huh. Yo creo que es lograble, pero hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y establecer prioridades. Y no hay apetito para tener esas incómodas conversaciones. Falta valor, falta voluntad. Paquito, gracias por venir. No, agradecido a ustedes por la oportunidad. Nosotros aquí tenemos un vacilón en la diestra, que muchas de las veces que grabamos estos tipos de episodios salimos más desalentados de lo que empezamos. No, yo lo que creo es que las personas pues tengan en su corazón la apertura de escuchar las cosas incómodas y que puedan razonar, porque los políticos responden al pueblo. Claro. Entonces, si el político va a tomar una decisión incómoda y la gente le cae encima y lo masacran, pues, pero es necesaria, pues tal vez estamos siendo injustos. Pero si nos educamos, mejoramos nuestro pensamiento crítico como pueblo, vamos a poderle dar esas libertades al cuerpo político que puedan tomar las decisiones incómodas
que se tienen que tomar, porque aquí se tienen que tomar muchas decisiones incómodas, que reducir el gasto público, hay que reducir las contribuciones, aquí hay que dejarnos... Yo no soy muy fanático de que el sistema contributivo escoja ganadores, debería ser una tasa más bajita para todos, ser mucho más eficiente en el manejo. Fíjate, hay veces que creo que debe haber mejor reglamentación en Hacienda. Por darte un ejemplo, yo creo que amerita que haya más reglamentos para arrojarle luz a la ciudadanía, no para restringirle, sino para arrojarle luz de cuáles son las interpretaciones del secretario. Pues no sé si más o menos reglamentación, que sea mejor, la que haya, que sea mejor, y que nos sintamos orgullosos de nuestro gobierno, de verdad. Que los jefes de agencia se puedan ir por la puerta del frente, celebrados por sus compañeros. De verdad, ese es mi mayor deseo a todos los jefes de agencia, que su último día de trabajo puedan irse celebrados por sus compañeros de trabajo con el reconocimiento de la gente y el cariño. Porque lo hayan sentido de su jefe de agencia, hayan sentido ese amor. Tú me dijiste, mira, que la gente te ama. Mano, es que yo amé a la gente. Mike, yo vivía tan obsesionado. O sea, yo no podía conjugar 3 oraciones sin hablar del Departamento de Hacienda. Yo llegaba a casa, le contestaba a la gente en Twitter, le refería los casos a la gente 2, 3 de la mañana, me montaba en el carro, de verdad que yo me entregué lo que mejor pude, dejé mi salud, yo engordé. Las vacaciones, yo me imagino que tú no te cogiste unas vacaciones a los 3 meses de estar en la agencia. No, y si las cogía, pues realmente estaba pegado el teléfono y las redes sociales, porque la obsesión de ayudar, de verdad, fue... Oye, la satisfacción. Lo que pasa es que acarrea un costo, ¿verdad?, personal bien grande, que ya yo no estaba dispuesto a pagar. Y quería hacer mi familia y enfocarme en otras cosas, porque está duro también. Bueno, las personas pues hacen su proyecto de vida profesional y se perfilan a muchos años. Cuando tú eres secretario de Hacienda, mano, tú solo puedes pensar en el mañana. Hoy y mañana. Sí. Mañana te pueden votar. Hoy no puedo cagarla para poder llegar mañana. Ajá. Así, todos los días. Pues es difícil tú hacer tu familia así, bajo esas situaciones. Si quieres ser el secretario de Hacienda que yo quería ser, porque yo no quería que me recordaran exclusivamente como el secretario de Hacienda más joven. Para mí eso es un accidente cronológico y no tiene valor profesional. Yo quería que la gente se recordara de nosotros por una visión de equipo, de eficiencia, de modernismo y de innovación. Si eso se logró en el camino, pues bienvenido sea y siempre agradecido de todo el equipo de trabajo del Departamento de Hacienda que tanto me dio y que muchas veces rellenaron esos boquetes que se hacían en la gestión por mis defectos y mis errores. Paquito, gracias de verdad por sentarte aquí. La conversación fue 200 veces mejor de lo que yo jamás me pude haber imaginado. Porque es raro tú tener una persona que venga del gobierno, que esté todavía o salga del gobierno y que se siente a hablar con esta claridad y con esta apertura. No, agradecido a ustedes por la oportunidad. Yo tengo ese compromiso de hablarle a la gente cómo veo las cosas para lo que sirva. Me podré equivocar 1000 veces. Tu Instagram para que la gente, porque te veo que Francisco estás activo. Pares, y en TikTok también estamos ahí bailando con mi esposa. ¿Qué te puedo decir? Las cosas que hay que hacer para acostarse tranquilo. Para ser feliz. Las cosas que hay que hacer para ser feliz. Mi gente, usted se suscribe al canal si aún no lo ha hecho. Dele like a este video, comparte este video, encienda la campanita. Nos vemos en la próxima.